Queridos amigos, es un placer nuevamente para nosotros poder saludarles. Ya había pasado pues un tiempo, ¿verdad? Que no habíamos podido subir un episodio, pero pues gracias a Dios agradecemos sus grandes bendiciones porque nuevamente podemos estar con ustedes a través de la tecnología. Nos da mucho gusto saludarles, como lo hemos mencionado antes, me siento privilegiado el que me acompañe mi papá Silvino, igual Silvino Sánchez, y mi hermano Job Sánchez. Y juntos le damos una cordial bienvenida a nuestro episodio número 8. Y quiero invitarles, antes de avanzar con este episodio, quiero invitarles nuevamente, queridos amigos, para que se suscriban al canal. Cada vez que un episodio se sube, ustedes tendrán la notificación para saber que ya el episodio está en el canal y ustedes puedan disfrutar. Al menos en lo personal, para mí, hasta este momento, los episodios han sido de grande bendición y deseamos que también lo sean para ustedes. Así que, queridos amigos, pues vamos a iniciar nuevamente con este episodio y esperemos que de igual manera sea de bendición para ustedes. Nuevamente nos encontramos para poder estudiar el libro de Éxodo. Hoy vamos a abordar la pregunta que encontramos en Éxodo 4:21, donde es una pregunta que ha perturbado a muchos lectores al leer este versículo. El versículo lo voy a leer de la versión Reina Valera 1960, el capítulo es el 4 y el versículo 21, y dice de esta manera: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Este texto, al leerlo, algunos lectores los ha perturbado mucho porque parece indicar que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel. Nosotros vemos en el contexto que habla estos capítulos donde Dios manda a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de Egipto, y donde Dios le dice, te vas a mostrar de esta manera, donde Moisés echa su vara para que viera las maravillas Faraón. Sin embargo, cuando cuando Faraón decide no dejar ir a Israel, Dios envía 10 plagas, pareciendo que lo está castigando porque no quiere dejar ir al pueblo. Sin embargo, esto es lo que ha perturbado, porque parece indicar que como Dios está diciendo, voy a endurecer el corazón de Faraón, ahora como no lo hace, le envía 10 plagas como castigo, y esto parece indicar que Faraón hizo tan apenas lo que Dios le había mandado hacer. Por lo tanto, ahora también hay una pregunta: ¿estaba el Faraón predestinado por Dios para poder desempeñar este papel, o fue su conducta la que endureció su corazón? Y ahí es donde está la pregunta: ¿realmente fue Dios el que endureció el corazón de Faraón? Vamos a ver qué es lo que podemos sacar a través de la Biblia, y vamos a ver cómo podemos seguir en este estudio de Éxodo 4:21. Y vamos a ver qué dice Job. Vamos a darle su lugar ahí para que él pueda explicarnos también lo que él tiene en este momento. Bueno, antes de pasar a esta parte, a mí me gustaría agregar, Caleb, papi, que este texto, como bien decías, no solamente ha perturbado, sino que además ha causado división, ¿verdad? Porque los comentadores han diferido mucho en cuanto a la interpretación de este acontecimiento, que es el endurecimiento del corazón de Faraón. Porque, bueno, en este versículo, como bien lo mencionas, se atribuye a Dios. Pero hay muchas personas, o los comentadores se han armado muchos bandos, ¿verdad? Cada uno con una interpretación diferente. Y bueno, eso de entrada ya nos habla de que es un versículo, pues, difícil, pero a la vez interesante, ¿verdad? Y que, pues, nosotros, con la ayuda de Dios, trataremos de poder explicar cómo entender este versículo. Y bueno, quisiera mencionarles igual que en total hay 20 declaraciones en lo largo de estos capítulos que nos hablan acerca de este endurecimiento del corazón de Faraón, ¿ok? 20 versículos. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque, como bien les decía, pues los comentadores han diferido en esta interpretación, y con justa razón lo hacen, ¿verdad? De hecho, hay 10 de esas 20 menciones que se hacen. En 10 menciones
se habla de que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? 10 de estas hablan así. En 8 de ellas, la palabra hebrea que aparece ahí para hablar de endurecer es la palabra hasab, que significa que Dios haría firme el corazón de Faraón. Y por otro lado, hay otras 10 declaraciones, ¿verdad? Para completar las 20 que les habíamos mencionado, donde se dice que Faraón endureció su propio corazón, ¿verdad? Que fue Faraón quien endureció y no Dios. De estas 10, en 4 de ellas se usa la palabra hasad, ¿verdad? Que fue la que anteriormente mencionábamos, que como les digo significa hacer firme, o sea que Faraón hizo firme su corazón. Hay otras 5 más donde se usa la palabra kabed, que significa hacer pesado. Y por último, en una declaración se dice kasab, que significa hacer duro. Entonces tenemos 20 declaraciones, 10 donde se dice que Dios endureció el corazón de Faraón, 10 donde se dice que Faraón endureció su propio corazón. Y bueno, pues esto crea esto que les comentaba, que los comentadores han diferido muchísimo en esta interpretación. Job, sin embargo, algo que yo quisiera compartir con ustedes, igual con nuestros amigos que nos están siguiendo, que están viendo este episodio, es que a pesar de lo que tú mencionaste ahorita, la Biblia es clara en afirmar que Dios no se complace en el sufrimiento ni en la muerte de los impíos. Esto yo creo que era algo claro para que ya vayamos un poco, quizás viendo un poquito hacia dónde va el desenlace de este episodio. Es que Dios no se complace en el sufrimiento. Dios no manda a hacer algo porque Él se goza, porque voy a mandar esto, porque Él se esté gozando en vez de al ser humano sufrir. Y aunque nos portemos mal, aunque nos alejemos de Dios, Dios no se complace en nuestro sufrimiento. Y la Biblia lo dice. Y yo quiero compartir, queridos amigos, unos pasajes que encuentro en la Biblia rápidamente, porque no tenemos tiempo de abarcar todos los pasajes, donde nos habla precisamente del amor de Dios. Y miren, quiero que me acompañen ahí en casita, si tienen su Biblia, ábranla, igual comprueben que lo que estamos diciendo está en la Biblia. Ezequiel 33:11 dice de la siguiente manera. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y hace un llamado ahí, volveos de vuestros malos caminos. Y yo hace una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si se dan cuenta ahí, el énfasis que Dios quiere dar es que dice, yo no quiero que muera el impío, al contrario, yo quiero que se arrepienta para que se salve. Y también en la segunda carta de Pedro, encontramos en el capítulo 3, versículo 9, algo similar. Carta de Pedro 3:9. El Señor, este versículo está en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y por último, solamente la voy a mencionar, ya no la voy a leer, una parte de Mateo 5:45, donde dice que Dios no hace acepción de personas en el sentido de que Él hace que el sol salga, la lluvia caiga, tanto sobre buenos como malos. Así que, si ya la Biblia igual nos afirma que Dios no se complace en el sufrimiento, entonces, ¿cómo es que podemos entender estos versículos que pusimos en el planteamiento inicial? Pues miren, nosotros como Job, tú ya mencionaste hace un momento, y igual lo quiero recalcar por lo que ahorita vamos a explicar, es que precisamente ahí en ese pasaje, de ese encuentro que tiene Moisés con Faraón, buscando que el pueblo de Israel sea liberado, hay 20 declaraciones que tú mencionabas, que hablan al respecto de esto, de que el Faraón endureció su corazón, en ese sentido. Pero dos de esas 20 se habla de algo que va a suceder en el futuro. O sea, antes de que se le haga el llamado a Faraón de que deje ir al pueblo de Dios, esas dos declaraciones se habla de algo que va a suceder en el futuro. En otras palabras, que no se ha hecho, que no se ha determinado, no es que Dios ya lo determinó así, sino es algo que va a suceder
pues creemos, igual lo vamos a analizar ahorita en el pasaje, que por alguna decisión que tomó realmente Faraón y no Dios. Bueno, yo quiero que analicemos juntos estas siguientes declaraciones y para eso quiero mostrarles esta gráfica que ustedes van a mirar ahí también en su pantalla. Y ahí vemos en el capítulo 7 de Éxodo, nosotros encontramos en el versículo 13 que se menciona que el corazón de Faraón se endureció. Y también el versículo 14 del mismo capítulo 7 nos dice lo mismo, que el corazón de Faraón está endurecido. Y el versículo 22 dice también que el corazón de Faraón se endureció. Ahora, si nosotros pasamos al capítulo 8, nosotros podemos encontrar también ahí en los versículos 15, en el versículo 19, en el versículo 32, igual las mismas declaraciones. Faraón endureció su corazón. Y todavía en el 9 encontramos ahí otra declaración que dice que Faraón endureció su corazón en el capítulo 9 de Éxodo y el versículo 7. Así es que todo esto, estas primeras declaraciones nos mencionan que fue Faraón quien endureció su corazón. Y nosotros vemos a través de la lectura que hemos tenido que cada vez que las evidencias eran más claras, como ahora ahí cuando vemos que endureció su corazón, ya habían pasado la plaga de una plaga tras otra, ya habían pasado la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga. En las dos primeras plagas nosotros vemos que los magos, sus hechiceros pudieron imitar y pues el corazón de Faraón se endurecía más porque dicen, no es un Dios poderoso, también mis magos también ellos pueden imitar. Sin embargo, en la tercera plaga, Dios a través de Moisés les dice, mira, va a haber una señal, voy a mandarles la plaga de moscas, y ahí solamente va a ser para todos los egipcios. Para mi pueblo no se la voy a mandar. En Gosén no va a haber plaga de moscas. Y ahora, cuando viene la plaga de moscas, sucede exactamente como Dios les menciona a través de Moisés. Sucedió todo esto. Entonces, los egipcios dicen, esto es dedo de Dios. Pero antes de todo eso, yo quiero hacerles resaltar que desde la tercera plaga, los magos ya no pudieron imitar la plaga de los piojos. Desde ahí ellos empezaron a darse cuenta que esto era dedo de Dios. Y ahora, cuando ellos ven aquí que solamente esa señal que Moisés les había dado, ahora la están viendo hecha realidad, ahora dicen, mira lo que está pasando. Y luego la quinta plaga también sucede lo mismo con la plaga sucede lo mismo con esta quinta plaga, y otra vez ellos, ahí cuando el ganado está muriendo en Egipto, en Gosén, no está sucediendo. Con el pueblo de Dios no está sucediendo. Y ahora los magos le dicen, los egipcios, no, pues esto no es otra cosa, es dedo de Dios, pero aún, como mencionamos en el capítulo 9 y el versículo 7, ¿qué dice? Endureció su corazón Faraón. O sea, aún con todas esas evidencias, su negativa siguió ahí, Faraón firme ahí, decidido a no dejar ir al pueblo de Dios. Y bueno, entonces, mira, ya como dices, ya pasaron 5 plagas, y en la sexta plaga, ¿verdad? Que es la plaga de las úlceras, después de que hay ya 7 declaraciones donde se dice que Faraón endureció su corazón, por fin, después de la plaga de las úlceras, aparece por primera vez una declaración donde dice en el versículo 12, y Jehová endureció el corazón de Faraón. A continuación sigue la plaga de granizo, ¿verdad? Y en el versículo 34 y 35 volvemos a encontrar las últimas declaraciones donde dice, otra vez, endureció su corazón Faraón y sus siervos. Y volvemos a encontrar esto. Y a partir de ahí, a partir del versículo del capítulo 10, que es donde ya sucede la plaga de las langostas y las tinieblas, encontramos 3 declaraciones que se encuentran en el versículo 1, el versículo 20 y el versículo 27, donde dice, Jehová endureció el corazón de Faraón, o yo he endurecido el corazón de Faraón, haciendo referencia a Dios. Luego
hay una segunda parte de esta gráfica que van a ver ahí en sus pantallas, donde en el capítulo 11 solamente tenemos una declaración en el versículo 10 y nuevamente dice: Jehová endureció el corazón de Faraón. Viene la muerte de los primogénitos en el capítulo 12, ahí no hay ninguna declaración de ningún tipo de este tipo. Y en el capítulo 13 encontramos otra declaración en el versículo 15 y vuelve a decir que Faraón se seguía endureciendo. Y en el versículo 14 vemos otras 3 declaraciones donde en todas aparece que Jehová endureció el corazón de Faraón. Yo no sé, amigos, si ustedes están viendo lo que nosotros queremos dejar claro con estas gráficas. Si pueden ver, prácticamente lo que estamos viendo aquí es un proceso, ¿verdad? Las primeras declaraciones, Faraón endurece su corazón. Él decide no hacer caso, ve las señales, pero él decide no hacer caso y endurece su corazón. Y así está expresado en la palabra de Dios. En la sexta plaga, al final de la sexta plaga, aparece una declaración que dice: Dios endurece el corazón de Faraón. Vemos que a pesar de eso vuelven a aparecer 2 más, donde dice que Faraón endurece todavía más su propio corazón. Y de ahí en lo adelante, las expresiones que encontramos es: Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Se dan cuenta un cambio que sucede ahí? Faraón endurece su corazón, no hace caso, y luego Jehová endurece el corazón de Faraón. Si se dan cuenta, vemos algo aquí bastante interesante que yo creo que ahorita Caleb nos va a ayudar a hacer un poquito matiz todavía para que podamos entender lo que significa esto. Sí, efectivamente, Job, tú mencionabas ahorita cómo Faraón fue endureciendo su corazón en un proceso, y lo estás hablando más que nada en el contexto de los versículos que estamos analizando, pero si nosotros analizamos también la Biblia, a lo largo de toda la Biblia vamos a ver que es la misma secuencia de donde Dios hace un llamado, donde Dios busca, y así como lo hizo con Faraón, hay otros casos que ahorita voy a mencionar, algunos, porque pues yo creo que podemos encontrar más en la Biblia. Podemos ver que Dios siempre busca, Dios siempre agota todos los recursos para salvarnos. Yo creo que si el plan de Dios fuera destruir a Faraón, pues no había necesidad de tantas plagas, ¿verdad? Pero cada plaga era un llamado para él. Pero cuando una persona, y en este caso pues Faraón decidió hacerlo así como hemos visto hasta ahorita, decide rechazar el mensaje de una manera obstinada, Dios es tan grande en su amor y su misericordia, Él respeta nuestra decisión. Y digo, es tan grande porque alguien puede decir: ¿por qué Dios hace eso, no? Que nos deja ahí. Porque Dios es un Dios que su gobierno está basado en el amor. Y aunque Dios nos ama y por eso nos invita cada rato, manda, utiliza diferentes recursos para que nosotros nos arrepintamos de nuestro malo proceder y nos entreguemos a Él, al final Dios respeta el libre albedrío que nos ha dado. Y miren, quiero compartir con ustedes algunas citas que hablan al respecto de esto. Quiero que vayamos al Salmo número 81, y ahí quiero compartir con ustedes lo que hemos estado mencionando ahorita. En el versículo 11 al 12, está hablando aquí en el contexto del pueblo de Israel que se apartó de Dios, dice lo siguiente: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. O sea, dice Dios, yo les hablé, yo les llamé, los busqué, les mostré que quería darles lo mejor, pero ellos no me escucharon, no me quisieron a mí, prefirieron otras cosas. Y dice Dios ahora, bueno, como ellos ya decidieron, ellos ya lo quisieron así, yo respeto lo que ellos han decidido. Y entonces ahí sí dice, por tanto los dejé, porque ellos ya decidieron, no me quieren a mí. Compartirles una cita más, perdón, para reforzar igual esta idea de cómo Dios es el que nos llama, pero que una vez que nosotros decidimos rechazarlo, Él nos deja en lo que hemos decidido. Miren, Juan 12:37 nos está hablando en el contexto de
vamos a decirlo así, de los judíos, de los fariseos, que a pesar de que vieron tantas señales, a pesar de que vieron cómo Dios se manifestó haciendo tantos milagros, su incredulidad no les permitió creer. Y miren lo que dice San Juan, Evangelio de Juan 12:37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los salve. Ahí pareciera como que dice, Dios le cerró los ojos, pero realmente ya vimos que Dios al pueblo de Israel agotó todos los recursos, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el pueblo de Israel se arrepintiera y se entregara a él. Una vez que ellos, por la incredulidad de su corazón, se apartaron, Dios los dejó en lo que ellos habían decidido. Y una cita que quiero compartir con ustedes, queridos amigos, es la que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, pues con estos versículos, queridos amigos, podemos ver que aunque Dios nos ama, que aunque Dios agota los recursos, aunque Dios nos manda muchas señales, como en este caso lo hizo con Faraón, igual vemos con el pueblo de Israel, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, cuando nosotros rechazamos su mensaje, Dios en su grande amor nos deja en lo que nosotros hemos decidido. Efectivamente, como dice Caleb, Dios desea con todo su corazón que todos se salven y hace llover sobre buenos y malos. Pero el mensaje de Dios puede causar diferentes efectos dependiendo del terreno donde se aplique, dependiendo del corazón quien lo recibe ese llamado. Y quiero ponerles un ejemplo acerca de los efectos del sol en diferentes partes, como en el hielo. El sol, el efecto que hace es derretirlo. Pero en el concreto es lo opuesto. El concreto, en lugar de derretirlo, no, el sol lo endurece. Y también Jesús mostró en Mateo 13, versículos 2 al 8, la parábola del sembrador, donde muestra diferentes clases de terreno. Aunque la semilla es la misma, pero los resultados son diferentes dependiendo del terreno en que cayó la semilla. De manera que cada vez que nosotros rechazamos un llamado de Dios, es más difícil de que nosotros escuchemos su llamado. Y el continuo rechazo que hacemos a la voz del Espíritu Santo nos hace cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Mateo nos menciona en el capítulo 2 y el versículo 31 que cualquiera que blasfema, o sea, en otras palabras, cualquiera que rechaza la voz del Espíritu Santo comete pecado. ¿Por qué? Porque llega al punto de no retorno, llega a ese punto donde ya no hace caso a los llamados y ya no hay vuelta para atrás, porque él está haciendo ese rechazo continuamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el faraón. Así es que vamos a dejar a seguir mirando ya hasta aquí. Ya parece que hemos visto cómo Dios, a través de los llamados y el rechazamiento, llegamos a esa conclusión de no hacer caso a lo que Dios nos está haciendo, a lo que Dios nos está llamando. Y bueno, digamos, entonces, ¿cómo podríamos ya concluir y poder entender estos dos versículos que encontramos en Éxodo 4:21, en Éxodo 7:3, donde se habla y se dice que Dios endurecería el corazón? Sin embargo, como bien mencionó Caleb, las encontramos en el tiempo futuro, ¿verdad? Y eso es importante porque ahí no dice, yo ya endurecí el corazón de Faraón de modo que no te obedezca. No dice el corazón de Faraón está endurecido. Dice endureceré, ¿verdad? O sea, algo que va a pasar en el futuro. Pero como vimos, esta declaración en ningún momento quiere decir que Dios de entrada ya tenía a Faraón en esa negativa, sino que Dios estaba ya visualizando, ¿verdad?, esa continua negativa que el Faraón iba a tener ante los llamados de Dios, ¿verdad? Y a pesar de los llamados
una plaga tras plaga. Cada uno de ellos tenía el objetivo de hacer un llamado al faraón de manera que él pudiera entender. El corazón se iba endureciendo de manera que en algún momento ya no era capaz de distinguir la voz de Dios, ¿verdad? Y en ese momento, como leímos en los versículos que leía Caleb en Romanos, el de Romanos a mí me gusta muchísimo porque dice, ellos se alejaron de mí y yo los entregué a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir esto? Dios llama a una persona, pero esta persona se empecina en desobedecerlo y Dios le dice, te tengo que dejar en tu decisión. Yo ya no puedo seguir, digamos, por así decirlo, molestándote si tú ya estás empecinado en no hacerme caso, de manera que ahora sí que te dejo a que tú tomes tu decisión. Entonces, por eso es que empiezan a aparecer esas declaraciones donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. En pocas palabras, podemos decir, ahí Faraón ya había rechazado completamente la luz que Dios le había brindado, había decidido no obedecer a Dios y por lo tanto Dios se alejó de él, ¿verdad? Y tuvo que mandar más señales simplemente para que Faraón dejara ir a su pueblo. Sin embargo, Faraón, por su conducta y por su propia decisión, ya había decidido cuál era el transcurso de su vida, ¿verdad? Y ese transcurso fue no obedecer a Dios. Entonces, como bien decía Papi, hay algo que nosotros conocemos que es el pecado contra el espíritu. Cuando tú rechazas la luz de Dios de una manera tan obstinada, tú ya no eres capaz de ver la luz de Dios y finalmente la voz de Dios es retirada de ti. Y eso lamentablemente, desafortunadamente, fue lo que sucedió con Faraón. Se empecinó tanto en desobedecer que ya no fue capaz de escuchar la voz de Dios. Y ahora, ya para terminar, queridos amigos, ya para terminar con esta parte, quisiera leer una cita que a mí me llamó mucho la atención. Les invito por favor que vayan en sus Biblias, en Primera de Samuel 6:6. Primera de Samuel 6:6, hay una cita muy interesante, donde no sé si recuerdan, bueno, los filisteos habían robado el arca del pacto, ¿verdad? La tenían en su terreno, por así decirlo, en su territorio. Y ellos están deliberando entre si devuelven el arca o no. Y dicen algo muy interesante, ¿verdad? Cuando están haciendo esa deliberación, y lo voy a leer. Dicen el versículo 6, ¿por qué endureceréis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Fíjense lo que están diciendo ellos. Dice, no hagan como Faraón y los egipcios. O sea, ustedes, por favor, ya están pasando cosas malas, porque acuérdense que cuando el arca estaba ahí, empezaron a suceder desgracias, ¿verdad? No hagan como Faraón, ya devuélvanla, porque dice, Faraón tuvo que pasar castigos, plagas, para que ellos al final los dejaran ahí. Ustedes no hagan así. Pero dice, ellos mismos, dice, endurecieron su ¿qué? Su propio corazón. O sea, aún los paganos, una nación pagana como los filisteos, que siempre estuvo en oposición a Dios, reconoció y sabían que los filisteos, los egipcios y principalmente Faraón, se empecinaron en desobedecer la voz de Dios. Bueno, después de haber analizado todo esto, ahora solamente los queremos invitar a que sigan con nosotros. Hemos terminado de estudiar el libro de Éxodo, pero vamos a continuar ahora con el libro de Levítico, y los invitamos para que ustedes se suscriban a nuestro canal y dejen ahí sus comentarios, y nosotros vamos a mirar. Si alguna pregunta tienen también, la pueden poner ahí en los comentarios y la vamos a contestar. De hecho, estamos ya preparando un nuevo episodio, o vamos a preparar un nuevo episodio para contestar sus preguntas que ustedes tienen, para darle respuesta a esas inquietudes que quizás no les han quedado claras. Por lo tanto, los invitamos para que sigan con nosotros y puedan seguir disfrutando de los siguientes episodios. Y como les volvemos a recalcar, suscríbanse para que tan pronto salga el nuevo episodio, ustedes sean los primeros en recibir la notificación. Por lo tanto, nos despedimos, que Dios les bendiga y hasta pronto.